No les voy a mentir, escoger los que para mí son los mejores cómics de Superman no fue tarea fácil, pues con más de 80 años de historia nuestro héroe de capa roja ha tenido cientos de historias, desde la más motivadora, hasta la más extraña. Pero bueno, cual sea el caso y después de pensarlo tanto, aquí les traigo los que para mí, son los mejores cómics de Superman, aclaro nuevamente, es opinión personal, así que te invito a que pongas tu top en los comentarios, ahora vamos a comenzar. Número 7. Superman Tierra 1. No les voy a mentir, está en este puesto porque aunque me gusta, a la vez me disgusta, no sé cómo explicarlo, pero bueno, esta historia nos presenta nuevamente los orígenes de Clark Kent, pero con un tono diferente, pues aquí la historia es más oscura, sombría, por no decir que edgy, se nota que fue un intento de querer atraer nueva audiencia, cosa que no está mal, pero aún así lo clásico es clásico, y al final todos terminan yéndose por el Superman buena gente. Aunque no por eso es una basura, la historia es bastante buena, pero en mi opinión pudieron hacer algo mejor, vean a Ultimate Spider-Man, en donde si bien había momentos raros en la historia, se mantenía la calidad y enganchó no solo a nuevos lectores, sino también a antiguos, cosa que este cómic apenas y siento pudo lograr, pues hoy en día es más recordado por Man of Steel, ya que parte de la película tomó inspiración de esta historia. Hay debates sobre si este cómic es malo o bueno, yo creo que está en un punto medio, pues hasta donde sé, no afecta la continuidad principal, está entretenido. Número 6. Superman Red Son. Parecerá otra historia de origen de Superman, pero, esta es bastante curiosa pues al tratarse de una línea alterna, o el Sword como le suelen decir, se toma muchas libertades que no terminan por afectar la línea principal, y aquí lo interesante, pues resulta que en esta historia la nave de Clark aterrizó en territorio soviético en lugar de una granja en Kansas, lo que hace que Clark esté bajo el mando de estos tipos. Además de Superman tenemos personajes ya conocidos adaptados a este mundo, como Wonder Woman, Lex Luthor, Jimmy Olsen, Batman y demás. De hecho tenemos un enfrentamiento entre estos dos, la historia es tan buena que hasta fue nominada a un premio Eisner, además cuenta con una adaptación animada, aunque yo te recomiendo que leas primero el cómic, pues es de esas historias de Superman que no te puedes perder. Número 5. Superman el origen secreto. Nuevamente nos encontramos con una historia de origen de Superman, pero mejor en todo sentido, además de tomar algunas referencias vistas en películas y el rostro de Christopher Reeve para Clark, lo cual es un lindo homenaje. Esta historia nos entrega una versión bastante fresca del personaje, que te muestra desde la adolescencia hasta la adultez de Clark. Caray, Geoff Johns se la rizó, aunque en dibujo tiene sus detalles, pues pienso que para el Clark adolescente debieron usar otra cara. Fuera de eso esta historia está más que recomendada, sobre todo si quieres empezar a leer cómics de Superman. Número 4. Aquí voy a poner dos historias juntas debido a que son muy cortas. La primera es Superman Man of Tomorrow número 12, historia en la cual Superman se ausenta por un día debido a que ayudará a Atlas con su tarea de cargar el mundo, pues tiene un compromiso de suma importancia el cual no puede perderse. En su ausencia cualquiera pensaría que el mundo, pero sobre todo Metrópolis estaría expuesta a ataques de criminales y monstruos, pero no es así, pues la gente y héroes que Superman ha ayudado e inspirado se unen para salvar el día. Leer esta historia es realmente conmovedora en muchos sentidos. Por una parte tenemos a la gente de Metrópolis defendiendo el hogar de Superman, y por otra parte tenemos a Clark cargando con el peso del mundo como siempre lo hace. El momento en el que Atlas regresa de su compromiso y le dice a Clark sobre la situación muy parecida en la que ambos están es sin dudas una de mis favoritas en este cómic. Es muy hermosa esta historia. La siguiente historia es Superman Buenas noches Luna. En esta historia Clark y la Liga de la Justicia llevan a un grupo de niños enfermos a dar una vuelta al espacio, para ser más exactos a la Luna. No cabe duda que las historias que más disfruto del personaje son de este tipo, en el que vemos a Clark conviviendo con la gente. En este caso la Liga de la Justicia tiene sus momentos graciosos, como cuando Batman se ríe de un chiste que le cuenta un niño, pero también sus momentos en los que se te hace un nudo en la garganta, como en la parte en el que Clark hace que los niños escriban su nombre en una roca de la luna y al final se queda viendo con los niños la Tierra. Número 3. Kingdom Come. Bastante obvio, y es que sería un crimen no poner esta historia en un top de cómics de Superman. Kingdom Come es sin dudas para muchos y para mí, una de las mejores historias del personaje, no solo por su historia, que ya de por sí es fantástica, también por el dibujo. Alex Ross es un genio y solo me hace pensar en por qué no he sacado mi top personal de mejores dibujantes de cómics.
El Superman que muestran aquí es uno que no tendría ni la basura de historia de Injustice, este es un Superman que perdió la esperanza, no esto, y sí, sé que ambas son versiones diferentes, pero es que es increíble que muchos crean que el Superman de Injustice es una versión más real y seria del personaje cuando existe este Clark. La lucha de moral entre héroes, la inevitable guerra, la tensión, las referencias religiosas e históricas y ese momento en el que Norma McKay habla con Clark, hacen de este cómic una joya. Número 2. Superman Paz en la Tierra. En esta historia vamos a ver a Superman enfrentar algo más extremo y difícil que su galería de villanos, el hambre. Sí, en esta historia no veremos a Superman intercambiando golpes con sus enemigos, sino repartir alimento a las personas que lo necesitan. Lamentablemente la situación no saldrá como él esperaba, lo veremos fracasar, decepcionarse y reflexionar, y es eso lo que me gusta de esta historia, pues aun y cuando tienes a un héroe como Superman, la manera en la que se maneja la historia es lo más real posible. Vemos a gobiernos negándose a recibir la ayuda, a la gente tenerle miedo, y muchas situaciones que le impiden ayudar como él quisiera. Responde muy bien esa duda de por qué Superman no ayuda a todo el mundo si tiene el poder para hacerlo. Además esos recuerdos que Clark tiene con su padre y la parte en la que les enseña a los niños a sembrar las semillas tal y como su padre lo hacía con él es algo hermoso, sin mencionar el mensaje que da casi al final, sumado a eso el increíble trabajo de Alex Ross. Como dije, este tipo de historias son las que más disfruto. Número 1. La muerte y funeral de Superman. Este cómic fue un antes y un después en la industria del cómic, pues aun y cuando ya se habían visto casos como el de Gwen Stacy el cual impactó a muchos lectores, la muerte de Superman fue más allá de los límites, pues tenías a todo el mundo hablando de ella. Aunque eso también fue lo que le dio más de qué hablar, ya que mucha gente no sabía que normalmente la mayoría de personajes regresaban, pero aún así, ver a un héroe como Superman el cual se creía indestructible caer era cosa de otro mundo. Esta historia no solo le incrementó las ventas a DC, sino que intentaron replicarlo muchas veces, incluso sobreexplotaron esta historia, pero bueno, sumado a la impactante muerte de Superman, tenemos su funeral, el cual para mí es aún más triste, pues vemos a los padres de Clark despedir a su hijo a su manera. Digo, es triste ver a sus compañeros y gente lamentar su pérdida, pero es aún más triste ver a sus padres despedirlo en el mismo lugar en el que lo encontraron. Además de eso, la situación en la que Jonathan se pone debido a la pérdida de su hijo y el cómo lo ve, hace que todo esto me llegue. Sí, después Superman revivió, sin embargo esta historia sigue siendo una de las más importantes no solo del personaje, sino de los cómics en general, y por muy sobreexplotada que pueda estar no hay que quitarle el mérito, para mí es hasta ahora mi historia favorita del personaje. Pero bueno, no olvides dejar tu top en los comentarios. Muchas gracias por reproducir el video, hasta la próxima.